Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes en Teorías de la Comunicación sin Dolor. Recuerden que esta serie está hecha para nuestros alumnos de Teorías de la Comunicación del curso regular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, debemos recordar que estamos, pues, para explicar lo que son las teorías sin necesidad de estar adoloridos del cerebro, adoloridos del alma o adoloridos del sueño, porque muchas veces de esto es de lo que más nos pega y menos comprendemos. Así que hoy vamos con lo que es hermenéutica. El término hermenéutica deriva del griego hermeneuein, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o un texto. El concepto hermenéutica se remonta con la simbología del dios griego Hermes. Hay que recordar que Hermes o Mercurio para los romanos es el hijo de Zeus y Maya, el encargado de mediar entre dioses y entre estos y los hombres, o entre estos y los hombres. Entonces, es muy importante conocer quién era justamente Hermes, que es, por así decirlo, el santo patrono de la comunicación. Aunque la realidad es que el santo patrono de la comunicación es otro, pero bueno, ya para la simbología cristiana, que eso lo veremos posteriormente. El hermeneuta es, por lo tanto, aquel que se dedica a interpretar y desvelar el sentido de los mensajes, haciendo de que su comprensión sea posible y todo malentendido sea evitado, favoreciendo su adecuada función normativa. Entonces, la hermenéutica nos lleva a entender las cosas de esta manera. Con la intención de superar la oposición entre realismo e idealismo, surge entre los siglos XIX y XX la fenomenología y la hermenéutica. La fenomenología consiste en ir a las cosas mismas. Pretende conocer lo que son las cosas en su puro y simple presentarse a la conciencia. Intenta situarse entre idealismo, la conciencia capta las cosas, y realismo, los objetos se manifiestan a la conciencia. Propone una reducción fenomenológica, despojarse de los prejuicios para alcanzar lo universal y esencial de todo fenómeno. En pocas palabras, la fenomenología se ocupa de que, entonces, se sitúe entre lo que es el idealismo y, digamos, vimos una piedra gigantesca, gigantesca, de este tamaño, y la realidad, hayamos visto una piedra de este tamaño. Entonces, la hermenéutica, por eso surge, porque consiste en comprender las acciones humanas y la realidad histórica. Pretende captar el sentido de cada acontecimiento, interpretando su singularidad. Intenta situarse del lado de las interpretaciones, ya que no hay hechos puros, y propone a la fenomenología que es imposible despojarse de los prejuicios. Es decir, los momentos históricos cambian de un momento a otro. Y el ejemplo más claro es que, digamos, en Israel, en el Monte Calvario, se decía que es un monte, pues era un monte alto. Hoy, si ustedes van, realmente se van a encontrar con que ni siquiera es monte porque no está dentro de la ciudad y no se alcanza a distinguir de un lugar y de otro. Entonces, históricamente para ellos pudo ser un monte muy alto. Hoy, históricamente el monte sigue existiendo, no se ha quitado, pero simple y sencillamente, al ser comido por la urbanización, cambia su concepto y resulta que ya no está tan alto como se hubiera podido ver en su momento. Así, las ciencias auxiliares de la hermenéutica llegan para completar esas interpretaciones. La primera es la glosología o el estudio de las diversas lenguas. La lingüística, el estudio situacional de ortografía, sintaxis y semántica de los idiomas. La paleografía, estudio de los textos antiguos. La filología, dedicada a la fechación, verificación,
colocación y fijación de textos históricos, y la exégesis, que es la interpretación del texto en el sentido de cuándo fue y cómo fue escrito. Es decir, en pocas palabras, todos estos elementos que aparecen justo en esta ficha nos hacen entender la concepción hermenéutica de la ciencia. Es decir, nosotros tenemos que ver que la ciencia también tiene una orientación que debe ser explicada y tener sentido ante los demás. El lógico y falsacionismo han estado en estrecho contacto, enriqueciéndose y criticándose durante el siglo XX. Como consecuencia de esos intercambios, resultó la consecuencia hermenéutica de la ciencia. Thomas Kuhn y Jürgen Habermas han sido dos de los pensadores más destacados de esta corriente dentro del positivismo. La hermenéutica actual la entendemos como aquella corriente filosófica que, hundiendo sus raíces en la fenomenología de Husserl y en el vitalismo nietzscheano, obviamente de Nietzsche, surge a mediados del siglo XX y tiene como máximos exponentes al alemán Hans Georg Gadamer, a Martin Heidegger, a los italianos Luigi Perisson y obviamente a Gianni Battimo junto con Paul Ricoeur. Sus obras, chicos, las tendrán que consultar para poder entender un poco más de las visiones internas de cada uno y que además se verán un poco más adelante a detalle. Los hermenéuticos contemporáneos adoptan una determinada posición en torno al problema de la verdad y del ser, siendo la primera definida como fruto de una interpretación y el ser mundo-hombre como una gran obra textual inconclusa que se comporta de manera análoga o como lo hace el lenguaje escrito. Es decir, hay que saberlo, conocerlo, para poder interpretarlo. Las características generales de la hermenéutica son la lingüística del ser. La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones heredadas que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre. El ejemplo que yo les pongo es, por ejemplo, ¿cuántas canciones se saben ustedes que sus papás, que escuchaban junto con sus papás? Esas canciones, esa música, nosotros la venimos heredando y la heredamos justamente de nuestros papás y nosotros nos encargamos de reproducirla. Lo mismo sucederá con las canciones que llamaremos de nuestros tiempos y nuestros hijos las van a reproducir posteriormente sin que sean de su época. Así, una jovencita o un jovencito pueden estar cantando canciones de los Panchos, de los Tríos, de José José, de Luis Miguel, en fin, de todos ellos. Y al final, también estar disfrutando de canciones de reggaetón, de canciones de Bad Bunny, de Ricky Martin, de algunos otros, sin que se peleen unos con otros, porque su concepción dentro del mismo punto les da para poder entender ese lenguaje, el lenguaje pasado, histórico, y el lenguaje moderno actual, aunado nada más a una situación, que en ocasiones nosotros vemos cómo, de alguna manera, muchas de esas canciones se repiten y se repiten y se repiten con uno y otro autor. Así pues, el mundo y lo que en él acontece, incluido el hombre, no puede ser pensado como una cosa que se encuentre frente a nosotros, sino como nuestra propia ubicación, el lugar donde habitamos y desde el que comprendemos al mundo y lo que en él acontece. Es decir, volviendo a la música, si ustedes están en un lugar, si ustedes nacieron y fueron criados por padres rockeros, punquetos, etcétera, darquetos, y ustedes se fueron a vivir a Sinaloa, a Chihuahua o alguno de esos lugares, es obvio
que regresarán con una carga cultural del lugar en el cual han habitado por mucho tiempo y la habrán hibridado entre lo que es el rock de sus papás, la música propia de sus gustos, más el contemporáneo que hay a los lados que nos hace comprender o escuchar las canciones de la vida cotidiana. Dentro de estas características generales de la hermenéutica, nos dice que el ser temporal e histórico, el mundo no puede ser pensado como algo fijo o estático, sino como continuamente fluyente. La realidad siempre remite a un proceso, a un desarrollo en el tiempo, es decir, a la historia y a un proyecto que nos ha sido transmitido, la tradición, y que nosotros retomamos, y que nosotros retomamos. Por ello, entender al mundo es tomar conciencia histórica de la vertebración que se produce entre tradiciones y de la distancia que se da entre ellas, como parte de una determinada realidad histórica y procesal. Nuestra visión del mundo será siempre parcial, relativa y contingente. Y esto que acabamos de leer y de tener explica el por qué en muchos pueblos las tradiciones son heredadas de padres, de abuelos a padres y de padres a hijos. Estos, a su vez, las seguirán heredando por los siglos de los siglos mientras la comunidad exista y le permita darle sentido de vida a esa tradición, a su pueblo. El ejemplo está muy claro. En Iztapalapa están los nazarenos y los nazarenos, ellos mismos, tienen ya una tradición que viene heredada desde hace mucho tiempo. Pero sucede lo mismo en carnavales, en pueblos, en rancherías y en fiestas patronales en las ciudades, en los pueblos. Hay precomprensión y un círculo hermenéutico. El hecho de que no solo los objetos de conocimiento sean históricos, sino también el hombre mismo lo sea, nos impide valorar neutralmente la realidad. No existe un saber objetivo, transparente, ni desinteresado sobre el mundo. Tampoco el ser humano es un espectador imparcial de los fenómenos. Antes bien, cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos de la tradición que determinan, orientan o limitan nuestra comprensión. El hombre está arrojado a un mundo que le surte de una cultura y un lenguaje determinados. Esa es la felicidad, la facticidad, es lo que nos hace ser fácticos, accesibles, que delimita y manipula el conocimiento de la realidad. Esta no surge de la subjetividad, no es original de cada hombre particular, sino que está condicionada históricamente y se vertebra en la articulación entre pasado y futuro. Esto es, en el diálogo entre tradiciones. Y vamos a explicarlo un poco. Acá nos meteremos un poco en el posmodernismo. El posmodernismo condenó a la desaparición de todas las tradiciones y todo el hecho de cultura que hubiera existido. Sin embargo, nunca se imaginaron que iba a suceder esto que los autores de la hermenéutica iban a concluir. Ajá. O sea, el hombre está arrojado a un mundo que le surte de una cultura y un lenguaje determinados, que delimita y manipula su conocimiento de la realidad. Si nosotros nacimos en un pueblo donde nos dicen que en un árbol ahí se aparece el mal y es la entrada al inframundo, etcétera, seguiremos creyéndolo mientras no haya ciencia que lo determine. El posmodernismo nos hablaba de que iba a llegar la ciencia, iba a destruir eso, iba a derrotar todo y simple y sencillamente las tradiciones iban a desaparecer. Pero las tradiciones y la cultura es tan grande y además el saber humano es tan sabio, aunque parezca redundante, que finalmente no solo no las desapareció, las ha conservado y parece que cada día las tuviera más presentes en su día con día. El hecho de no pertenecer a un pueblo y de estar ahí, pero cultivar la tradición, permite de alguna manera que hermenéuticamente
el sentido de la vida siga fluyendo dentro de esos pueblos, en esos lugares. Y se sea creyente o no, uno puede tener una identidad a través de la explicación hermenéutica de la tradición que se da en cada pueblo y en cada nación. La imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad, dado que ser el lenguaje y el tiempo, es decir, de un evento, y puesto que el hombre como ser en el mundo está inmerso en el mismo ser, del cual pretende dar cuenta, se hace imposible un conocimiento totalitario y objetivo y sistemático del mundo. Es decir, la hermenéutica es la primera que comienza a decirnos que nosotros para comprender al mundo debemos estar seguros de lo que significa, lo que simboliza y lo que idealiza dentro de nuestra cultura. Se los he dicho y se los he repetido, chicos. Cuando ustedes estudian comunicación, no es mi culpa que ustedes ya nunca vuelvan a ver jamás una película, un programa de televisión o un libro junto con sus familias como lo hicieron antes. Porque antes ellos eran los que nos explicaban y le daban sentido a nuestra vida. Hoy, nosotros somos los que buscando le damos sentido a esa vida y explicamos al mundo de diferente manera. Así pues, la pretensión de verdad de la hermenéutica es radicalmente distinta a la de las ciencias. La verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa, características que surgen de la pertinencia del sujeto, el ámbito de lo interpretable y de la individualidad irreductible de cada ente singular, es decir, de cada evento. Entendiendo por esto no solo las cosas, sino el hombre mismo. Precisamente Gadamer afirma que la historicidad del ser consiste en no poder resolverse en, en total transparencia. Es decir, lo que tal vez a algunas personas las llevó a fanatizarse con ideas y movimientos y creer en ellas, incluso hasta perder la vida, puede ser que para otros al paso del tiempo simple y sencillamente les parezcan ridículas y no den espacio ni idea de lo que puede ser la realidad. Un ejemplo muy claro está en un libro que se escribió, que se llama, en este momento no lo recuerdo, pero se llama Los amores de Hitler. Vean qué banal el título. Y habla sobre cómo una de sus secretarias, vio enloquecer a mujeres por el amor de este señor. Más allá del personaje histórico, enloquecieron y alguna hasta se suicidó. Al paso del tiempo, el libro concluye que más allá de las virtudes y los defectos de los protagonistas de la novela, da un colofón que marca prácticamente lo que es esta idea transaccional hermenéutica. Dice que al final ella guardó un retrato de Hitler en un libro que le había dedicado y lo dejó en una mesa. Pasaron varios días y fueron unas parientes a visitarlas, entre ellas una nieta. Cuando la nieta llega, ve el libro, lo abre y suelta una carcajada impresionante y le dice, ¿de qué te ríes? Y la chica, la nieta, dice, ¿quién es este payaso? Mostrando a Adolfo Hitler, vestido de militar, con su gorra y su bigote tan característico. Y le dice, ¿qué te causa risa? Dice, que este payaso, en cualquier lugar, yo le hubiera aplaudido. La sorpresa de la niña es cuando la mamá la detiene, le quita el libro, lo cierra y le dice,
calla, que ese payaso pudo ser tu abuelo. Y ella se queda impresionada y le dice, ¿por qué ese fue el amor de la vida de tu abuela? Lo que para uno significaba una cosa, para otros simple y sencillamente era algo diferente. La interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido para Paul Ricoeur es que la hermenéutica es una filosofía reflexiva, tal como lo acabamos de ver, que ha de dar cuenta del conflicto entre las diferentes interpretaciones de los símbolos del lenguaje. Y quiero concluir con estos mismos ejemplos del pasado. Lo que ustedes ven cuando ven películas mexicanas de los años 40 y 50, ven a mujeres que son galanas como muy abundantes, rollizas y quizá para algunos hasta pues gordas, a diferencia de lo que es hoy el esquema de belleza. Pero el esquema de belleza era uno y de alguna manera esa era la forma que dominaba en aquel entonces. Hoy vemos la diferencia y son mujeres que han llegado incluso a la absurda idea de la anorexia para poder ser bellas o comercialmente este, eh, retratables. Entonces, esta interpretación de Paul Ricoeur nos dice que la hermenéutica puede ser una filosofía reflexiva, donde las interpretaciones de los símbolos hacen entender a cada quien lo que pueda comprender. Pues chicos, a lo mejor hoy estas clases a ustedes tal vez hermenéuticamente, cuando expliquen que hubo una pandemia, que estuvo a punto de salir de control y mermar a la humanidad, va a ser difícil entender que nosotros entramos a este mundo de la virtualidad, donde las clases se trasladaron de los salones a las pantallas de las computadoras. Y tal vez algunos no les crean. Fíjense bien, en el siglo XX, los 30 últimos años del siglo XX, todo el mundo decía que en el año 2000 podría hacer videollamadas. Sorpresa, estamos en el año 2022 y hoy todo el mundo hace videollamadas como lo más natural. En fin, esta es la hermenéutica. Y nos veremos después con el interaccionismo simbólico. Soy el doctor Eddie Einar. Me da mucho gusto estar con ustedes y saben que estoy a sus órdenes. Y por cierto, recuerden tomarse su chocolatote. Adiós, amigos.